Entonces vamos a orar para poner este mensaje en manos de Dios. Les pido que cierren sus ojos ahí en su lugar. Ya guardaron su cel, ¿verdad? Ahora sí ya no regaño a nadie. Muy bien. Vamos a orar. Gracias, Padre amado. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Tú eres lleno de amor, Señor, y de gloria. Te pedimos que el día de hoy este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón y que estemos dispuestos, Señor, a dar ese paso de fe, a enfrentar los enemigos de la fe, Señor, y a vivir conforme a lo que tú has establecido. Señor, te amamos. Quita toda distracción espiritual, física, emocional de este lugar y te pedimos que tú reines el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Muy bien, amigos. Vamos a darle. No sé si ya se spoileó aquí en las pantallas, sí, ¿verdad? Bueno, vientos. Entonces, la serie que estamos viendo se llama La enfermedad de la fe. Muy bien. Y ya vamos con el tercer tema, que justamente vamos a hablar de la queja. Imagínense, yo acabo de abrir este mensaje quejándome por Toluca. Entonces, este mensaje se llama Una segunda opción. Y como bien les dije, vamos a hablar acerca de la queja. Entonces, contexto. Ya hemos visto temas como el desánimo, que Steffi vino, mi hermana, a predicar acerca de eso. Acerca del miedo, que justamente Jesh nos compartió hace 15 días, hace una semana no, porque fue el Congreso de Hombres, que por cierto, ¿quién estuvo en Épicos 2024? A ver, levante su mano. Bien, tus amigos, no se pueden perder el del próximo año, estuvo muy chido. Pero bueno, esos enemigos deben ser derrotados día tras día en nuestro corazón, hermanos. Y en esta ocasión vamos a hablar un enemigo en específico, que es la queja. Muy bien. La queja, tribu, enferma la cultura del reino. Dicha cultura debe ser siempre impartida a través de la iglesia, pero la iglesia que se queja está dividida y por lo tanto no prospera. Ahora, a lo mejor, no sé, estarás pensando en algún momento en el que te has quejado simple y sencillamente el día de hoy y dirás como, bueno, pues eso es normal, ¿no? Todas las personas quejan por algo, que porque no les gustó cómo se veían cuando se vistieron en la mañana, que porque el agua no salió caliente, que porque había mucho tráfico, que porque mis papás estaban de malas, que porque alguien me abrió las cortinas en la mañana, ¿no? Todos tenemos quejas y podemos decir que es algo normal, pero el día de hoy vamos a ver cómo es algo en lo que Dios quiere trabajar en nosotros para no vivir en una cultura de queja. Vamos a verlo, ¿ok? Les pido que vayamos ahí en sus Biblias a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, ¿ok? Mateo 6, del 19 al 24, ¿ok? Mateo 6, del 19 al 24, igual si me apoyan porfa en pantallas. Y dice así, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero ya se la saben. La versión que ustedes gusten, adelante. Dice así, no almacenes, está hablando Jesús, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido, los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo. Subraya eso, por favor, anótalo. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Versículo 21, donde esté tu tesoro, allí también estará, ¿qué dice la palabra? Tu corazón, o en otras palabras, los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a todo tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener, esto es súper importante, es lo que aquí quiero enfatizar en la queja. Voy a seguir con esto en la continuación del versículo 23. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¡qué densa es esa oscuridad! Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y él amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¿Ok? Jesús aquí específicamente está hablando de los bienes materiales, del dinero. Pero
si lo llevamos a la práctica, hermenéuticamente hablando, que es una de las ramas de la teología, ¿okay?, podemos hablar de cualquier cosa que vaya en contra del reino de Dios. Cuando nosotros no podemos servir a dos amos, no podemos servir a la queja y a la gratitud. No se puede servir a la queja y a la fe. No se puede, voy aún más allá, no se puede servir a la queja y a Jesús al mismo tiempo, porque en palabras de Jesús, con uno quedarás mal, con uno de tus dos amos quedarás mal. Y aunque no lo crean, y suena a lo mejor algo exagerado para muchos de ustedes, la queja se transforma en un amo en tu vida. Y se transforma se ve reflejado en las decisiones que tomas, en la manera en la que piensas, en la predisposición que tienes hacia los demás. No, esa persona esa ni tiene nada de esperanza. No, ese cuate siempre habla mal a las espaldas de todos. No, ese cuate ya anduvo con 10 siervas filisteadas. No, esa chava, no tiene nada de esperanza, o es una mala amiga. Y ya tenemos esa predisposición en nuestro corazón, la cual nos impide ver las cosas buenas que Dios nos da. Literal se vuelve un amo en nuestra vida. Ahora, yo les quiero hablar de algo en específico, que en alguno de los temas que ya he compartido aquí en nuestra amada casa, en la amada familia, que es acerca, en este punto, si lo quieren compartir también en pantallas, por favor, se llama, el primer punto del tema, un falso evangelio. ¿Qué tiene que ver un falso evangelio con la queja, chava? Ahorita vamos a ver. Les quiero dar una reflexión que se encuentra en un libro que de hecho un amigo, muy amigo mío, un discipulador mío de hecho, me regaló, y se llama El drama no ama, y es de Quique Torres. ¿Conocen al pastor Quique Torres, no? ¿Sí? ¿O le suena? Bueno, un buen libro, se lo recomiendo mucho. Una gran razón por la cual sucumbimos ante la queja fácilmente es por una falsa percepción de Jesús y de nuestra fe. Y es muy probable que dicho problema haya surgido en nuestro corazón por atender y prestar oído a falsas enseñanzas. Una de esas tantas falsas enseñanzas es la prosperidad. Probablemente, si no es que muy seguramente, hemos escuchado que esta doctrina es una doctrina destructiva y va en contra de la voluntad de Dios, del verdadero evangelio de Jesús. Y podemos decir, bueno, yo no escucho a tal predicador, o por eso justo me congrego aquí en Vida Nueva y vengo aquí a Tribu, porque pues yo no creo en esa doctrina. Pero ¿saben algo? La doctrina de la prosperidad no solamente se comparte de manera abierta en ciertas iglesias que tienen esa doctrina, que a ver, quiero aclarar una cosa, no se los estoy compartiendo para que seamos jueces, ¿ok? Porque Jesús, todo su ministerio, ¿a quién creen que estuvo regañando constantemente? A aquellos que se creían jueces, a los fariseos. Entonces nosotros no somos llamados a ser jueces, el único juez es Dios, ¿ok? Pero Dios sí nos llama a discernir entre lo malo y lo bueno, y es una de las cualidades que el Espíritu Santo nos da a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los que entregamos nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, dentro de estas cosas, dentro de predicar abiertamente el evangelio de la prosperidad, hay ciertas cosas sutiles que fomentan ese punto de vista, que alimentan principios de la prosperidad que nosotros ni siquiera vemos, que a lo mejor ya lo vemos como nuestra fe, o que ya lo vemos como algo totalmente normal, o no, bueno, Dios es así, ¿no? Dios no hace cosas que vayan a hacerme daño. Pero ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, en este libro, el drama no ama, de Quique Torres, menciona algo que estoy en total y completo acuerdo más bien, y quiero compartir con ustedes. Lo voy a citar tal cual, ¿ok? Al preguntar Quique sobre por qué el doctor Evans, un teólogo, odiaba la doctrina de la prosperidad, el doctor Evans le contesta, anótalo, porque mienten y engañan con una teología del sufrimiento equivocada. ¿Por qué qué? Porque mienten y engañan con una teología del sufrimiento equivocada. Déjame decirte algo, tribu, a ti específicamente, o sea, a tu corazón. Parte de tu caminar con Cristo, gran parte de tu caminar con Cristo, conlleva sufrimiento. Conlleva dolor,
conlleva angustia, conlleva pruebas, conlleva dudas, pero más específicamente, conlleva sufrimiento. Ahora, la voluntad de Dios no es hacerte sufrir porque sí, porque de hecho nosotros sabemos con los principios de Dios que el creador del mal no es Dios. La maldad es la ausencia de la bondad y la bondad absoluta es Él. Es como la oscuridad con la luz. La oscuridad realmente no existe, simplemente es la ausencia de la luz. O que el calor y el frío. En realidad el frío no existe, es la ausencia del calor. Lo mismo pasa con la bondad y la maldad. La maldad es la ausencia de la bondad de Dios, porque nosotros sabemos, y hay algo que es una convicción, un pilar que siempre tratamos de compartirles, y es que Dios, a ver, repite conmigo, tribu, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno, aún en tu sufrimiento Dios es bueno, pero tu sufrimiento es parte de tu caminar con Cristo, es algo inevitable. Es una mentira decir que el sufrimiento no viene de parte de Dios o no es la voluntad de Dios. Eso es una equivocación y ahorita lo vamos a ver. Vuelvo a citar con esto. Y ahí es donde Quique escribe, después de esta declaración del doctor Evans, escribe, si todo lo que enseñan hoy los falsos maestros de la prosperidad fuera verdad, entonces, pon atención en esto, a José le faltó fe para no ser vendido por sus hermanos. David no diezmó lo suficiente para no ser perseguido por su suegro. Daniel debió orar más para no entrar en la fosa de los leones. O José y María no ofrendaron lo suficiente y por eso Jesús nació en un pesebre. Pablo no entendía bien las promesas de Dios y por eso fue encarcelado en repetidas ocasiones, incluso golpeado, además de tener un aguijón en la carne como producto de no confiar lo suficiente en Dios. Y estamos hablando de hombres y mujeres que la Biblia nos los narra como héroes de la fe, como hijos de Dios, como, no un ejemplo de perfección, porque a ver, paréntesis aquí, súper importante, todos los personajes dentro de la Biblia, y eso me fascina de parte de la narrativa bíblica, narran los errores que tuvieron. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios para narrar el error humano, el error de cada personaje principal, del autor, del que recibía el mensaje, el error humano, ¿ok? No está, la palabra de Dios, su punto no es hacer ver que esos hombres y mujeres fueron perfectos, sino que tuvieron un Dios que sí es perfecto, y un Dios que sí es fiel, y un Dios que ama y anhela que tú seas agradecido en todo momento. ¿Cómo? ¿Cómo que en todo momento, chava? En todo momento. Cierra con esto, lo que les quiero citar con esto cierro lo que dice el libro. Una teología que no equipa al creyente para caminar en los altos montes de la victoria y en los profundos pantanos de las dificultades y adversidades, no solo está incompleta, sino que es diabólicamente mentirosa. Es mentirosa. Es mentira cuando nosotros escuchamos, vuelvo a lo mismo, no somos jueces, yo no voy a hablar de nadie en específico, de absolutamente nadie, incluso si yo me he equivocado en decirte algo al respecto, por favor acércate conmigo y quiero pedirte una disculpa porque en realidad no es así, ¿ok? Pero muchas veces escuchamos mensajes como, y el Señor quiere que tú cumplas tus sueños, y el Señor quiere que tú seas feliz y pleno, y el Señor no va a permitir que nada malo pase en tu vida, y el Señor va a permitir que tú consigas ese trabajo, y el Señor va a permitir que tú te cases en un año porque es tu anhelo, o el Señor va a sanar tu enfermedad porque Él es un Dios sanador, y todas esas cosas son falacias, no son mentiras completas, sino son verdades a medias, porque sí, Dios es sanador, Dios quiere tu bien, pero Dios no va a hacer lo que tu corazón en tu carne quiere, sino lo que es su voluntad. Y lo que es su voluntad, según la propia palabra de Dios, es bueno, agradable y perfecto. Esas tres cosas en su totalidad, aun cuando tú y yo pasamos por procesos dolorosos y de sufrimiento y de pérdida, Dios es bueno en esos momentos y Dios te quiere enseñar lecciones en esos momentos, lecciones grandes en tu vida.
No hay mejor oportunidad para madurar en la fe que un momento de sufrimiento. No lo hay, no existe. Es en esos valles de dolor y de presión, de angustia, de ansiedad. Es en esos precisos lugares donde el Señor habla. Y si no me crees, pregúntale a Elías en la cueva, o pregúntale a Pablo en la cárcel, o pregúntale a los discípulos. Los 12 murieron como mártires. Los 12. Ninguno de ellos fue como, ay, tuvo una muerte bien chida. Fueron 90 personas a su velorio, o a su funeral, o a su, no sé, ¿no? No, todos ellos murieron como mártires. Porque sabían perfectamente que su fe conllevaba sufrimiento. Ahora déjame decirte algo. El sufrimiento sin Cristo sí no vale la pena. Pero el sufrimiento con Cristo, no hay nada que te haga crecer más. No hay nada que te haga acercarte más a su presencia. No hay nada que te permita tener un momento íntimo, vulnerable con Él. Como un momento de sufrimiento en decir, Señor, estoy sufriendo, me está doliendo, pero aquí estás tú. Y yo vengo ante ti porque tú eres bueno y porque no importa qué pase en mi vida, yo voy a confiar en ti, yo me voy a entregar a ti. Porque tú tienes el control de las cosas, yo no. Y es más, hermanos, cuando pasamos por procesos de sufrimiento y no se los entregamos a Cristo, ¿qué nivel de orgullo hay en nuestro corazón? De pensar que esas cosas las podemos solucionar nosotros. Y decirle a Dios como, no, en esto no te metas. Solamente en las cosas buenas, las malas ya las pasaré yo. Y a lo mejor eso, no sé, alguien se siente identificado con querer resolver las cosas solo, o que te tocó desde joven resolver las cosas solo. Seguramente hay muchos aquí que les tocó hacer eso, por diferentes circunstancias, por falta de papá, por falta de mamá, por falta de ambos, o porque sí estaban pero realmente eran ausentes, tal vez, no lo sé. Pero el punto es que las cosas no las puedes resolver tú. Y por eso no encuentras propósito ni sentido a tu sufrimiento. Pero cuando te apoyas en Jesús, y cuando le dices, Jesús, si tú viniste al mundo y pasaste todas estas tentaciones, entonces tu palabra dice que yo soy capaz de hacerlo si voy contigo. Yo soy capaz de pasar este valle de sufrimiento si es contigo. Si es sin ti, me voy a caer. Y voy a sufrir en vano. Me va a doler en vano. No voy a sumar nada, no voy a aportar nada, no voy a aprender nada, más que simplemente que me dolió. Entonces, una gran parte de nuestra queja, reitero esto, es muy posible que sea por una falsa percepción de Jesús, de su palabra y de su propósito contigo. Porque ahí va otra. No sé si a lo mejor han escuchado mucho Dios tiene grandes planes para ti, tiene un llamado y tú eres parte de la generación que va a traer la transformación en tu comunidad. Y, a ver, volvemos a lo mismo, son falacias, tienen parte de verdad porque Dios nos manda a hacer luz. Dios nos manda a cumplir nuestro propósito. Pero déjame decirte algo, si hay algo muy poco importante dentro de tu propósito, eres tú. Muy poco importante. Porque Dios, así como te puede utilizar a ti, puede utilizar a las piedras para que lo adoren. Así, o sea, tan fácil, nuestro Dios es tan soberano y es tan poderoso y está en control de todo, sin que se le mueva un mínimo detalle, que Él puede hacer que las mulas hablen. Si no, pregúntale a Balaam. Así, bueno, no hay nadie, pum, un animal, te va a decir la verdad, ¿no? Porque así es nuestro Dios. Si hay algo muy poco importante dentro de tu propósito y de tu llamado, eres tú. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que la gloria sea para Dios, es que su nombre sea conocido, es que dentro del llamado y propósito que Él puso para ti en tu vida, tú puedas reflejar la luz de Cristo. Y el principio de esa luz es que no es nuestra, hermanos, es de Él, es de Jesús. Amén. Siguiente punto. Corazón agradecido, perspectiva eterna. La pregunta es, chava, ¿cómo
¿Cómo puedo encontrarle propósito a mi sufrimiento? ¿Y cómo puedo vivir en una cultura ya no de quejas, sino de gratitud? ¿Cómo deshacernos de nuestra perspectiva actual y transformarnos en una perspectiva eterna? Vamos aquí a Filipenses 4. Es uno de mis pasajes favoritos, la verdad. Tal vez eso es cliché porque lo he dicho mucho, pero es verdad. Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Ok? Yo se los voy a leer en Reina Valera. La versión que ustedes tengan, adelante. Dice así, Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis, ¿qué? Dice la palabra, afanosos. Quiero pausar aquí, rapidísimo. A ver, repite conmigo, afán. Afán. El estar afanado, el estar preocupado, va en contra de lo que Dios realmente quiere para tu vida. Porque una cosa es que tú y yo vayamos a ser pasados por momentos de sufrimiento, y otra muy distinta es que tú estés cargado y afanado y emproblemado y estés atiborrado de cosas. No sé quién ha estado en esas situaciones. A ver, levante su mano. Donde neta tienes tantas cosas, estás tan preocupado por tantas cosas que ni siquiera sabes por dónde iniciar a resolverlas. Ni siquiera sabes cómo acercarte a Dios, porque es como, Señor, aquí te va toda mi lista de, ya ni el Pentateuco es tan largo, ¿no? Así de, aquí te va todo, ¿no? Pero cuando nosotros estamos afanados es porque estamos confiando más en nosotros que en Dios. Eso es lo que está pasando. Entonces, sigo con este pasaje. No por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué dice la palabra? Con acción de ¿qué? De gracias. Quédate con la palabra acción. ¿Ok? A ver, repite conmigo, acción. La vamos a ver más adelante. Acción. No dice intención de gracias. No dice pensamientos de gracias. No dice emociones de gracias. Dice acción de gracias. Ahorita lo vamos a ver. Y la paz de Dios, esto me fascina. Hermanos, por favor, incluso repítanlo conmigo, por favor, vamos a leerlo juntos, pero cuando lo repitas, díselo a tu corazón. Deja que el Espíritu Santo se lo diga a tu corazón. Vamos, versículo 7, lean conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén por eso. Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Chéquense, la Escritura no dice, y tus peticiones, o sea, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y tus peticiones serán cumplidas de acuerdo a lo que esperas. Eso no es lo que dice. Tampoco dice, y prosperarás en todo lo que te propongas o hagas. Eso no es lo que dice. Ni mucho menos dice, y serás feliz constantemente. Tampoco está diciendo eso. Sino que la paz de Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Ya no en ti, ya no en tus capacidades, ya no en las circunstancias, sino en Cristo. En Cristo. Cuando la queja se apodera de nosotros y toma un lugar amplio en nuestro corazón, hermanos, por ese momento pensamos que ya no hay nada más. Por eso este mensaje se llama una segunda opción. Por eso se llama así. Porque cuando nosotros estamos en la mentalidad de queja, pensamos que es lo único que hay. Y en tu mente está quejándose de todo. Ya ni le encuentras en qué más quejarte. Ya ni le encuentras más. Ya ni encuentras palabras, ya estás todo irritado. Te hablan y es así de que la vida es un asco. Y estás en esa mentalidad. Y la neta, yo peco muchísimo de eso. Aquí está Pamé. Se los puede decir. Aquí están mis papás. Se los pueden decir. Sin duda. Hasta se ríen entre ellos porque saben que es verdad. Entonces, nosotros debemos ser trabajados en la presencia de Dios para gratitud. No para sucumbir ante la queja. La queja va a amargar tu vida. Eso sí lo va a amargar. Las circunstancias no amargan tu vida. La queja sí. ¿Cómo? Sí. La muerte de un ser amado. La pérdida de un trabajo. La pérdida de salud. Que las cosas no salieran como tú querías.
Eso no te hace perder la paz. Eso no te hace perder la gratitud. Lo que te lo hace perder es que te quejes de esa circunstancia y que estés en constante queja una y otra y otra y otra y otra vez. Eso sí es lo que amarga tu corazón. En eso sí se pudre nuestro corazón, literalmente. Entonces, a ver, ¿en qué nos quedamos? Muy bien. Están atentos, ¿verdad? Vientos. Entonces, cuando la queja se apodera de nosotros y toma un lugar amplio en nuestro corazón, por ese momento pensamos que no hay nada más de lo que estamos viendo. Pero Dios quiere darnos una segunda opción, una alternativa para poner nuestros ojos en Él y no en las cosas que nos pesan, que nos cansan, que nos desgastan. Déjame decirte que hay una cualidad que tal vez no conoces que Dios te ha dado y es parte del discernimiento, ¿ok? El discernimiento espiritual consiste en lo siguiente. Básicamente este es el principio del discernimiento espiritual, que tus ojos no están viendo las cosas físicas, sino que el Espíritu de Dios te está haciendo ver las cosas que no se ven. Eso es lo que pasa en el discernimiento. Esa es la gran diferencia entre ver con nuestros ojos físicos, y eso nos conduce a la queja, o ver con nuestros ojos espirituales lo que Dios tiene por delante. Y decir, Dios, tú eres bueno. Se va a ejecutar un juicio final, al final de los tiempos, y es un juicio que va a ser justo porque tú vas a ser el juez, porque tú vas a estar sentado en el trono blanco, porque yo voy a estar ahí, presenciándolo. Entonces, ¿por qué mi alma se está quejando? ¿Por qué mi corazón se está amargando? ¿Y por qué estoy dejando que las circunstancias manejen mi fe? Cuando en realidad deben ser las cosas que no se ven las que determinen nuestra fe. Cuando Hebreo se refiere a poner nuestros ojos en Cristo, se los voy a poner así tal cual, literal. No se refiere a que pongas una foto de Jesús en tu cuarto. Digo, si la tienen, pues qué chido, ¿no? Pero no se refiere a que pongas una foto de Jesús en tu cuarto y con tus ojos físicos estés ahí media hora ahí diciendo, sí, ¿verdad? Mis ojos puestos en Jesús. No, mamá, todavía no voy a cenar, es que tengo que poner mis ojos en Jesús. No, no puedo trabajar, jefe, porque tengo que estar aquí viendo este cuadro. No, no se refiere a eso. Se refiere a que tu corazón, las cosas que no se ven, tu vista espiritual, el discernimiento que el Espíritu te ha dado, ponga tus ojos en Jesús. Y puedes estar trabajando, puedes estarte bañando, puedes estar estudiando, puedes estar manejando, puedes estar lo que sea, leyendo, lo que sea, y poner tus ojos en Jesús en todo momento. Y esa es la clave. Esa es la clave de vivir en gratitud. Entonces, cuando sintamos que esa queja se va a apoderar de nuestro corazón, debemos entrar en nuestra intimidad con Jesús y soltar absolutamente todo lo que nos pueda producir queja. A veces somos súper religiosos, hermanos, súper. ¿Saben en qué? En que tenemos un monólogo. Me río porque neta se van a identificar un buen. Tenemos un monólogo ya como que escrito en nuestra mente cuando oramos con Dios, ¿no? Y es como de, no, Dios, pues gracias por este día. Entonces, bueno, te puedes estar muriendo del enojo, o de tristeza, así de que neta te está consumiendo, o estás harto de alguien, así de que, o sea, lo quiero golpear, ¿no? Pero tus labios están diciendo así de que, Señor, tú eres bueno, y qué grande eres, y tu palabra, y un monólogo, déjame decirte, falsísimo, súper religioso. ¿Saben? Cuando nosotros nos metemos al libro de Salmos, a mí me da risa incluso leer esos salmos cuando estoy enojado. Porque digo, jalo. Pero hay salmos que es, literalmente David escribe, déjalos sin huérfanos, Señor. Deja a sus esposas viudas. Destruye sus naciones y sus cosechas. Deshazte de ellos, haz tu justicia, Dios. Y los lees y es así como, ay, órale, David, ¿qué se tomó, no? O dejó de ser cristiano. Pues, qué rollo, ¿no? O sea, bueno, no era cristiano, era judío, ¿no? Dejó de creer en Dios, ¿no? O sea, qué rollo con David, ¿no? ¿Qué le pasa a este cuate? ¿Cuándo nos dijeron que cambió de personalidad o que tenía personalidad múltiple o qué rollo? No, lo que pasa es que David está siendo honesto delante de la presencia de Dios. Está exponiendo su corazón delante de Dios. Déjame decirte algo.
hacerte una pregunta. Si Dios ya sabe lo que hay en tu corazón perfectamente, porque lo sabe, o sea, Él lo sabe, ¿por qué con tus palabras se lo ocultas si Él ya lo ve? ¿Sí me explico? Si Él ya ve lo que en tu corazón hay, y tú sabes lo que hay. Puede ser enojo, puede ser angustia, puede ser sufrimiento, puede ser hartazgo, lo que sea. Y ese monólogo falso, religioso, no va a solucionar nada. Lo que va a solucionar es que tú seas honesto en tu intimidad con Dios. Y le digas cosas, incluso de otras personas o lo que sea, duras. Y eso, estando en la intimidad con Dios, te va a llevar a la gratitud. Porque si tú lees esos salmos, medio salvajes de David, termina siempre dándole gracias a Dios, o gloria a Dios. Pero Señor, tú tienes el control. Señor, tú eres Dios de Israel. Señor, tú eres Dios que cumple su promesa. Señor, tú eres un Dios bueno. Y le empieza a dar gloria, pero primero su corazón se abrió delante de Dios. ¿Sí me explico? ¿Todos van bien hasta aquí? Entonces repite conmigo. En mi intimidad debo abrir mi corazón. En mi intimidad debo abrir mi corazón. En mi intimidad debo abrir mi corazón. Y eso va a producir un corazón agradecido y una perspectiva eterna. Recordando lo citado, lo que les comentaba en el libro de El drama no ama, ¿saben lo que sí es realidad? Si me pueden apoyar con el tecladito, por favor. Gracias. ¿Saben lo que sí es realidad? A diferencia de lo que dice ese libro de cómo, los falsos maestros están en contra de cómo realmente vivían los hijos de Dios. Lo que sí es realidad es que José abundó en fe a pesar de ser vendido por sus hermanos. David fue fiel y adoró a Dios a pesar de ser perseguido por su suegro Saúl. Daniel sobreabundó en convicción cuando fue echado al pozo de los leones. José y María tuvieron tanta gracia de parte de Dios que Él les concedió criar a Jesús, a pesar de haber nacido en un pesebre. Pablo entendió y creyó tanto en las promesas de Dios que cuando fue encarcelado, agradeció al Señor en todas las circunstancias que vivió. Eso es lo que sí es realidad. No huyas de las circunstancias difíciles en tu vida. No huyas de los momentos en los que sabes que vas a sufrir. Pero cuando pases por esos momentos, no te sueltes de la mano de Jesús, aférrate más. Porque Él es el único que te va a ayudar a pasar. Y saben, voy a más. Cuando nosotros prolongamos y empezamos a negar ese sufrimiento o ese dolor, o no, Señor, yo no quiero pasar por ahí, lo único que pasa es que estás alargando lo inevitable. Porque Dios te ama tanto que te quiere hacer pasar por esos túneles, por esos valles de sufrimiento y depresión. Muchos lo experimentan así, en depresión, en ansiedad, en angustia. Y a mí me choca escuchar, la verdad se los comparto, escuchar cosas como, no se vale que un cristiano esté deprimido. Claro que sí, hay un libro entero dentro de la Biblia que se llama Lamentaciones de un hombre deprimido llamado Jeremías. No, es que cuando estaba escribiendo ese libro no era hijo de Dios. No, claro que lo era. Claro que era amigo de Dios. Y estaba escribiendo ese libro y diciendo, Señor, me encanta, se los he dicho, compartido en algunas ocasiones, el capítulo 3 es mi capítulo favorito de toda la Biblia, de ese libro de Lamentaciones, cuando dice, Señor, tú me estás persiguiendo. Siento que yo soy el blanco, que tú estás como arquero tensando tu arco contra mí. Me siento perseguido, me siento angustiado, estoy harto, estoy cansado, estoy debilitado y mis fuerzas se han venido para abajo todas. Pero dice algo ese capítulo y me fascina. El Espíritu Santo lleva a Jeremías de una situación en la que él está viendo con sus ojos a ver con el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Y empieza a escribir y decir, pero algo más viene a mi mente. Las misericordias del Señor no han decaído. Nuevas son cada mañana. Por tanto, en Él voy a esperar.
Por tanto, en Él sí vale la pena que, a pesar de que mis ojos estén viendo este caos, porque su ciudad estaba siendo destruida, el templo estaba siendo destruido, sus compatriotas estaban siendo masacrados, y Él viendo eso, dice, pero las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y por tanto, en Él, no en las circunstancias, voy a esperar. El Señor es bueno. Jesús es bueno en tu vida, aún lo estés sintiendo en este momento o no. Y a veces nuestro corazón es engañoso y podemos llegar a pensar que Dios es injusto y que nos hace pasar por cosas que dice, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué? Si íbamos tan bien. Si mi racha contigo estaba al 100, ¿no? Si me había metido a mi YouVersion todos los días o había abierto mi Biblia todos los días, ¿por qué permites que pase esta situación en mi vida? La respuesta de Dios es la siguiente, así de sencillo: porque te amo. Porque te amo tanto que voy a permitir que pases por esto y nunca te voy a dejar solo. Nunca. A veces, hermanos, es tan fácil olvidarnos de las cosas que Jesús dijo cuando da la gran comisión de que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice al final algo que se nos olvida. Dice Jesús a sus discípulos y a nosotros: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Con eso cierra el Evangelio de Mateo. Y yo estaré, ponle tu nombre, y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo voy a estar contigo aún en los momentos difíciles. Yo voy a estar contigo. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué dejas que la queja inunde tu corazón? Y no recordamos lo que Jesús dijo: yo voy a estar contigo. Para cerrar, me gustaría leerles algo que este librito me ayudó un buen para hacer mis tiempos con Dios. Justo se llama Tiempo con Dios. Y hoy en la mañana estaba haciendo mi tiempo con Dios justamente en este libro. Les quiero leer algo porque viene como seccionado en diferentes partes y al final trae un ensayo para meditar o un devocional. Se los quiero leer tal cual. Está un poco largo, pero ¿sí? ¿Están listos? Va. Se llama La bendición producto de la aflicción. En 2012 perdí a mi hijo mayor, quien se encontraba en plena juventud a los 20 años, en un accidente durante el retiro espiritual de la iglesia. No solo fue difícil soportar el dolor de perder a mi hijo, sino que esta tristeza se intensificó al ver cómo los miembros de la iglesia que también asistieron al retiro espiritual se alejaban uno a uno, posiblemente por la presión que sintieron ante su muerte. ¿Cómo es posible que muera el hijo de un pastor? El mundo hizo que los fieles pusieran en duda la fe de nuestra familia. No había nada que pudiera hacer yo ante los comentarios con respecto al accidente, ya que una palabra más diciendo que no era cierto solo generaba 10 respuestas. Así declaré un año de silencio y confié únicamente en el Señor. Buscaba solo la gracia de Él, en vez de la compasión del hombre. Y como sabía que la herramienta para superar la aflicción está en la palabra y en la oración, dediqué más tiempo a los momentos de comunión con el Señor. En medio de un largo sufrimiento comprendí que la pregunta ¿por qué? Era la maldición. Entonces di gracias por mi otro hijo, a quien seguía teniendo, y agradecí por el hijo que Él se llevó. Finalmente descubrí el agradecimiento tras pasar un momento de lamentos y de llantos. Además, una vez que confesé en el podio el peso de mi sufrimiento y la tristeza de haber perdido a mi hijo, y proclamé que eso se había transformado en el gozo de la resurrección y de la emoción de la victoria, Dios me permitió ver el milagro de la sanidad del corazón herido de los fieles. Antes de atravesar la aflicción, alardeaba sobre mis acciones porque era como un niño. Pero a través de la aflicción, reconocí que no puedo hacer nada. Por eso la aflicción es ganancia. Como dice la Biblia, por medio de esta aprendemos la ley del Señor y nuestra fe madura. Wow, yo cuando leí eso dije, hay tantos casos así.
No nos vayamos tan lejos. En nuestra propia iglesia, en la sede de Querétaro, pasó eso. Y Fano se fue a la presencia del Señor. Hermano, solamente tenía 2 años más que yo. Y nosotros podemos ver eso como un sinsentido y decir: Señor, esto se te escapó. ¿Por qué permitiste esto? O podemos decir: Señor, tú eres bueno a pesar del sufrimiento. Estoy seguro que en sus padres hay esa convicción, de primera mano. El Señor obra a través del sufrimiento. No lo evadas, no huyas del sufrimiento. Agradece en los momentos de sufrimiento y no permitas que la queja gobierne tu corazón, porque no es el amo de tu corazón. El amo de nuestro corazón es el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento, un espíritu fiel. Se nos olvida que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya porque les mandaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él les dará testimonio de mí. Y cuando nosotros no podemos ver a Jesús con nuestros ojos físicos, sí lo podemos ver, sentir, presenciar y disfrutar a través del Espíritu de Dios. Y déjame decirte algo acerca del Espíritu Santo. No es un espíritu cualquiera, no es una emoción, no es una sensación. Es la persona del Dios vivo. Es su Espíritu. Y vive dentro de ti. Y a veces menospreciamos eso tanto. Y vemos a Dios tan lejos porque las circunstancias nos impiden sentir o vivir o creer en Jesús por unos momentos. Y pensamos que Dios está tan lejos en su trono, cuando en realidad Él tiene un trono en tu corazón. Y Él está ahí tan cerca como nadie lo va a estar. Ni siquiera tu esposo o tu esposa va a estar tan cerca de tu corazón como Él. Ni siquiera, nadie puede estar tan cerca. Y se nos olvida que Él está así de cerca. Se nos olvida que Él nos da una segunda opción. Y te dice: hijo, hija, no es necesario que te quejes. Recuerda lo bueno que soy yo contigo. Recuerda que has visto mi bondad. Recuerda que yo tengo todo bajo control. Recuerda que va a haber una nueva Jerusalén. Recuerda que yo voy a estar ahí. Recuerda que no va a hacer falta ni sol, porque mi gloria va a llenar ese lugar. Recuerda que el final no es esta vida terrenal. Esto es solamente el principio. Pero déjame decirte algo, tribu, escucha con atención. La eternidad no se vive estando allá, se vive estando aquí. Y cuando llegues allá, que no sea un lugar desconocido para ti, sino que sea un lugar conocido. Y que cuando veas a Jesús, lo reconozcas por completo. A veces se nos va eso, que me gustaría cerrar con eso, tribu. Si pueden cerrar ahí sus ojos en su lugar para ya cerrar este mensaje. Recuerda una cosa: cuando Jesús iba a ser arrestado, esto es impresionante, cuando Jesús iba a ser arrestado, estaba oró en el Getsemaní, sus discípulos se durmieron, llegan los guardias del sumo sacerdote y quieren arrestar a Jesús, pero déjame decirte algo, ninguno de ellos reconoció a Jesús. Ninguno de la guardia dijo: mira, ahí está Jesús. Sino que tuvo que llegar el traidor, Judas, y darle un beso en la mejilla a Jesús para que los guardias lo reconocieran. Pero ¿sabes quién sí lo reconocía? ¿Sabes quiénes sí reconocían a Jesús con tan solo oír su voz, con tan solo recordar sus enseñanzas, con tan solo recordar cada momento que pasaron con Él en la barca, cuando les preparó una cena en la orilla del agua, cuando estuvo con ellos, cuando les predicó el sermón del monte, cuando lo vieron hacer milagros? ¿Sabes quiénes sí lo reconocían? Los que estaban viviendo en gratitud, que eran sus discípulos.
Ellos sí reconocían a Jesús. No quieras ser de los guardias. Sé discípulo. Sé discípulo. Y aún siendo discípulo te vas a equivocar. Nos vamos a equivocar. Porque ninguno de ellos se quedó más que uno de esos 12. El amado. Vea más, iglesia, vea más. Vea mucho más. No te conformes con ser discípulo. Busca ser el amado. Busca vivir como el amado. Busca estar tan cerca de Jesús que puedas ni siquiera, te reconozcas a ti mismo ni siquiera por tu nombre, sino por la descripción de decir el discípulo amado de Jesús. Y el discípulo amado es el que no vive en queja. Es el discípulo que entiende que el sufrimiento es parte del proceso. Porque a Juan le tocó estar solo en una isla, desterrado, pero nunca dejó de ser el amado de Jesús. Hay una segunda opción. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres increíble y maravilloso. Porque tú nos muestras cosas que nuestro corazón engañoso no ve y nuestros ojos menos. Gracias, Padre Santo, porque parte del sufrimiento, Señor, es ver tu bondad, es ver tu fidelidad, tu misericordia. Que cuando pasemos por esos momentos de sufrimiento, Señor, yo bendigo a mis hermanos aquí presentes, Señor, para que cuando pasemos estos momentos de sufrimiento, estemos dispuestos a ver tu bondad, Señor, y a inclinarnos delante de ti, a arrodillarnos en tu presencia y decir, Señor, tú tienes todo bajo control. Y yo confío en ti, me duele, pero confío en ti. Es más mi confianza en ti que mi dolor. Es mucho más mi confianza en ti que mi duda, Señor. Que pueda llegar ese momento, Padre, que tú nos transformes a la imagen de tu amado Hijo. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por tu fidelidad y por los momentos de dolor y de sufrimiento, Señor. Ayúdanos a vencer a estos enemigos de la fe. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén.